Desde hace 130 años, Bavaria hace parte de la herencia y progreso de Colombia. La cervecera más importante del país produce y distribuye 36 marcas de bebidas alcohólicas y maltas de la más alta calidad hechas con ingredientes naturales. Durante el 2021 pondrá a rodar por todas las calles del país 200 camiones eléctricos en 5 tipos de vehículos: carga pesada, media y liviana. Para dar inicio a este conversatorio, invitamos al presidente de la compañía, el señor Marcel Regis, quien nos dará la bienvenida y nos contará sobre este avance de movilidad eléctrica en su empresa. Señor Regis. Senhor Presidente da República, Ivan Duque Marques. Senhora Ministra de Transporte, Ángela Maria Orozco. Senhor Ministro de Ambiente, Carlos Correa. Senhor Ministro de Minas e Energia, Diego Mesa. Senhor Governador de Cundinamarca, Nicolás Garcia. Senhor Alcalde de Tocancipá, Andrés Porras. Senhor Maurício Oliveira, Diretor para América Latina de C40. A los demás asistentes, bem-vindos a Bavária. Sua presença nos estimula a seguir trabalhando por Colômbia. Nos orgulhece compartilhar com vocês que alrededor de 4.300 colombianos trabalham diretamente com Bavária e que por cada emprego direto que generamos, 20 colombianos mais formam parte de nossa cadeia de valor. E lo digo com muito orgulho, presidente, porque si bien para muchas empresas el 2020 fue un año lleno de retos, nosotros hemos logrado proteger nuestra gente, proteger el empleo para seguir apostándole al crecimiento y a la transformación de Colombia. Somos una empresa querida por los colombianos, con más de 130 años en el país, pero entendemos que esta posición es una responsabilidad que nos invita a contribuir, a aportar e, em alguns casos, por que não, a ser líderes de la transformação. La sostenibilidade é uma de estas áreas em las que buscamos contribuir. Somos conscientes de la responsabilidade del sector privado en esta agenda e entendemos la ruta que ha sido traçada por el gobierno nacional. Para nós outros, crescer significa crescer sosteniblemente. Em ocasiões anteriores, hemos compartido com vocês nossas metas em los 4 pilares de sustentabilidade em los que estamos trabalhando: agricultura inteligente, custódia del agua, economia circular e ação climática. Devo aproveitar a oportunidade para contar-lhes como hemos avançado em estes frentes. Em maio de 2019, presidente, você nos honrou com sua presença no lançamento do projeto Siembra Bavária, em Tibasosa. Hablamos sobre isso ahorita. Que, como você sabe, é um exemplo de agricultura por contrato. Seguimos trabalhando decididamente por el agro colombiano e apoiando as comunidades campesinas. La custódia del agua e la proteção de las cuencas hídricas de alto riesgo é nosso segundo pilar e uma de nossas grandes prioridades. Bavária é parte do projeto Mi Páramo Santurbán. Este ano, escalaremos a metodologia al Páramo de Guerrero e, adicionalmente, lançamos de la mano do Ministro de Ambiente, que está aqui conosco hoje, e do programa Sacúdete, el concurso Jóvenes por los Páramos. Nosso terceiro frente de trabalho é a economia circular. Quisiera contar-lhes que temos a operação de logística inversa mais grande do país. Del total del peso de nossos envases, el 90% equivale a vidrio retornable. São botellas que, graças a nossos caminhones, van e vuelven hasta 40 vezes. E, finalmente, lo que nos trae aqui hoje, nosso pilar de ação climática. Nosso objetivo en este frente é a redução de las emisiones em 25% em toda nossa cadeia de valor. Uma importante iniciativa neste último pilar é a mobilidade elétrica. Presidente, como senador,
usted promovió la ley 1964 de movilidad sostenible y uno de sus primeros logros como mandatario fue el de lanzar la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica Sostenible. La encendida de motores de estos camiones hoy es el resultado de muchos años de esfuerzo y de dos cosas muy importantes: visión de futuro y el trabajo coordinado entre el sector público y privado. Modernizar nuestra flota nos ayudará sin duda en el cumplimiento de nuestra meta de acción climática. Este objetivo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, a las metas nacionales trazadas en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Si bien en Colombia el 10% de las emisiones pertenecen al sector de transporte, para Bavaria más del 18% de nuestras emisiones provienen de nuestra operación de distribución. La estrategia que le estamos presentando, señor presidente, busca alinearse con los incentivos que otorga el país para la transición hacia un modelo bajo en carbono. Estamos reportando al Registro Nacional de Reducción de Emisiones para contribuir a la meta del país. Estamos estimando que este proyecto nos llevará a reducir 15.600 toneladas de CO2 anuales. Nuestra estrategia de movilidad sostenible busca migrar nuestra flota a tecnologías más limpias. Contaremos com veículos elétricos, caminhões a gás e uma conversão gradual a motores mais eficientes e menos contaminantes, permitindo-nos cuidar do ambiente e melhorar a qualidade do aire. Detrás de nós estão ubicados alguns exemplares de la flota que está começando a rodar inicialmente em Medellín e Bogotá. É uma combinação interessante de veículos de carga pesada, média e liviana, además de montacargas y carros para nuestra fuerza de ventas. Nuestro objetivo es cerrar el 2021 con 200 camiones eléctricos, 75 camiones de gas y aproximadamente el 40% de nuestra flota de gasolina renovada. Nuestra apuesta de movilidad eléctrica no la estamos haciendo solos. A través de la aliança Mobilidade Sostenible em Transporte de Carga, que trabalhamos com Renting Colombia e P4G, lançamos uma plataforma que fomenta alianças público-privadas para promover o tema. Presidente, algo que me gostaria de ressaltar são os caminhões de 12 toneladas. Esta é uma tecnologia que seremos os primeiros em provar em Colômbia. Vamos a documentar todos os resultados e aprendizajes e los pondremos à disposição do público e das empresas que estén interessadas em seguir nossos passos. Nosso objetivo, además de modernizar nossa flota, é ser líderes e promover a transformação hacia a mobilidade elétrica. Devemos trabalhar entre todos para lograr que este ecossistema se desarrolle. Presidente, ministros, el 2020 foi um ano de grandes retos para todos. Em Bavaria, hemos trabajado incansablemente para manter nossa operação e apoiar a las comunidades. El país necessita que a economia se siga recuperando. Esto se logra com compromisso, pero também com inversión. Sepa, senhor presidente, que nosso compromisso com Colômbia é grande. Cuente com nosso apoio para que juntos podamos generar os cambios que a conjuntura nos exige. Mi acento me delata pouco, só pouco, não? Pero devo dizer-lhes que me sinto em casa e que meu compromisso está com Bavária e com o país. Nos enfocaremos no futuro, em trabalhar duro e em seguir construindo o país que sonhamos. Presidente, ministros, novamente, bem-vindos a Bavária. Esta é sua casa. Presidente, seguimos com você. A continuación damos inicio al conversatorio en el que participan el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, el señor ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesa Puyo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Carlos Correa, la señora ministra de Transporte, doctora Ángela María Orozco. Le invitamos a la tarima
al señor Manuel Oliveira, él es el director para América Latina del C40, quien estará a cargo de la moderación de este conversatorio. Señor Oliveira. Muy buenos días a todas las personas, presidente, ministra, ministros, presidente de Bavaria, Marcel, muchas gracias por las palabras. Gracias a todos por acompañarnos. Este es un conversatorio sumamente interesante. Gracias a todas las personas que están aquí. Hoy estamos continuando un conversatorio que inició el 28 de agosto del 2019, donde empezó el proceso de implementación de la Estrategia Nacional de Electromovilidad lanzada por el presidente Duque. Recordemos que la estrategia se apoya en la ley 1964 que mencionó Marcel del 2019 de electromovilidad y en el plan de desarrollo del país, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La ley 1964 incluyó varios incentivos, acciones y metas, y hoy conoceremos varios avances y decisiones. De hecho, podría decirse que la ley se quedó corta, porque no solamente algunas ciudades se adelantaron 15 años a las metas previstas, sino que vemos hoy en el sector privado cómo asumió la delantera en materia de transformación de sus flotas eléctricas a pesar de la pandemia. Este ejemplo de talla mundial que estamos viendo hoy es simplemente increíble. Mientras en Europa y Norteamérica en el 2019 pusieron a rodar 180 camiones, en Colombia, Bavaria, con leasing, Bancolombia, está poniendo a rodar con 0 emisiones 200 camiones durante este año. Brasil puso a rodar 20 camiones hace un año también. Y no contentos con eso, también este grupo formado por Bavaria y Leasing Bancolombia incentivan pymes para que sigan sus pasos hacia una movilidad energéticamente eficiente y limpia. Esta iniciativa les permitió ganar el respaldo de P4G, P4G, como lo mencionaba el presidente de Bavaria, que es una plataforma de 12 países y 6 organizaciones como el C40, Zebra, que buscan desbloquear oportunidades para más de 50 asociaciones que están trabajando en 5 objetivos de desarrollo sostenible. Las buenas noticias no paran ahí, por eso quiero dar inicio a este panel, a este conversatorio, dándole la palabra al presidente Duque e invitándolo a contestar una primera pregunta. Colombia se ha fijado la meta correcta de reducir 51% de emisiones de gases con efecto invernadero en el 2030, mediante un trabajo articulado entre todos los sectores. Frente a esta meta, presidente, ¿cuál considera usted que es, en este panel, cuál considera usted que es el papel de la movilidad sostenible? Bueno, muchas gracias, doctor Olivera. Es un gusto para mí estar hoy acá. Mi saludo también muy especial, querido Marcel. Y me alegra estar en la fábrica, saludar también a todo el equipo directivo de Bavaria, a todos los que construyen país diariamente en esta empresa icónica de nuestro país. Y saludo a la ministra Ángela, al ministro Diego, también al ministro Correa, a los compañeros del Congreso de la República, y saludo también muy especialmente a los alcaldes. Y déjenme empezar por esto, y quizás lo voy a decir de una forma cruda. Bill Gates acaba de publicar un libro muy interesante sobre la acción climática. El primer capítulo del libro, Bill Gates dice, hay 2 números que debemos tener presentes. 53.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten anualmente en el mundo y 0, que es la meta que dice él debería fijarse la humanidad. ¿Por qué dice él que la meta es 0? Porque utiliza un ejemplo muy claro y es el ejemplo de la tina o de la bañera, donde uno tiene 2 formas de llenarla. Uno la llena abriendo todo el grifo y cae el agua a gran velocidad, luego se llena más rápido, o lo llena a cuentagotas, pero al final del día se llena. Entonces, lo que dice Bill Gates es que hay que pensar en la cifra de 0, porque uno puede demorar la velocidad con la que se produce un daño en el clima, o debemos todos procurar
de una vez mitigarlo, es decir, evitar que siga cayendo el agua en la bañera. Entonces, sobre esas dos reflexiones, eso me permite decir que el gran desafío que tiene la sociedad hoy, nuestra generación y las generaciones que vienen, es prevenir un colapso de carácter climático. Y eso implica que todos tenemos que contribuir. Hoy en día tenemos unas metas fijadas por el Acuerdo de París, y obviamente vamos a llegar a Glasgow a final de este año, y cada uno de nosotros va a decir, bueno, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro aporte? Colombia tiene apenas el 0.4% de todas las emisiones de dióxido de carbono que se producen anualmente, 0.4%. Pero hemos dicho, Colombia quiere fijarse la meta de reducir en 51% esas emisiones de cara al 2030. Para un país en desarrollo, para un país que representa tan poco en las emisiones de gases de efecto invernadero, asumir una meta del 51% es porque nosotros queremos ser líderes de la manera como se enfrente esta circunstancia. Y eso implica una cantidad de factores. Déjeme, yo empiezo por una. Lo dijimos en Davos el año pasado. Nosotros tenemos la mejor tecnología posible para la captura de CO2. Y ahí la estoy viendo. Que son los árboles que tiene nuestro país. Colombia tiene cerca del 50% de su territorio en bosque tropical, selva tropical, y nosotros tenemos 35% de nuestro territorio en Amazonía y solamente tenemos el 6% de la Amazonía. En la medida en que nosotros protejamos, reforestemos, aforestemos, protejamos esos ecosistemas, estamos contribuyendo por un lado. Lo segundo, la transición energética, que esto no puedo dejar de mencionarla, porque ahora voy a hacer referencia a por qué la transición está ligada al fenómeno de la movilidad. La transición nuestra, teníamos una de las matrices energéticas más limpias del mundo, pero altamente concentrada en la producción con agua. Entonces, esa producción hídrica era alrededor del 76%, ¿sí? Muy apreciada, pero lo cierto es que necesitamos diversificar la matriz. Teníamos alrededor del 0.2% de la matriz en renovables no convencionales, principalmente eólica y solar. Hemos puesto una meta y nosotros de lejos vamos a llegar a más de 2.400 megas en los próximos 2 años. Eso quiere decir que estaremos por encima del 14% y esa transición es vital. Segundo motor. Y lo tercero, hay más, pero voy a referirme aquí a lo tercero, es la movilidad eléctrica. Porque de nada sirve que tengamos carros eléctricos si la fuente de generación de esa energía no es una fuente limpia. Porque estamos ahí sí, como dice alguien, lo comido por lo servido. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos que buscar es que haya una consistencia y una congruencia. Si estamos haciendo esa transición energética tan importante y nuestra matriz es limpia, pues eso nos legitima a nosotros para hacer una transición en el parque vehicular. Yo era congresista con Federico Hoyos, quien fue embajador en Canadá y consejero presidencial. Redactamos ese proyecto de ley de movilidad limpia, lo defendimos en el Congreso de la República y llegó a ser ley. Y fue nuestro gobierno el que reglamentó esa ley. Y esencialmente yo recuerdo que en la campaña yo decía, vamos a fijarnos una meta, que Colombia para el 2040 tenga la gran mayoría de su parque automotor en movilidad limpia. Y mucha gente se reía. Sí, eso es aspiracional, eso es casi que eso es utópico. Lo cierto es que desde que salió la ley y empezó la reglamentación, que usted nos acompañó, doctor Olivera, el año pasado, a hoy, aún en el año de la pandemia, es decir, el año más duro que ha tenido la economía colombiana en su historia, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos superaron el 70%, aumentaron en un 70%. Y eso quiere decir que hay conciencia, pero los incentivos están bien puestos. Incentivos en materia de arancel, incentivos en materia de IVA, incentivos también en tasas de rodamiento, incentivos en el SOAT, en el caso del parque particular, pero también en lo que tiene que ver con transporte corporativo, usted lo ha dicho con los números, es elocuente. La contribución del sector privado en movilidad limpia a ese objetivo, la reducción del 51% de las emisiones de CO2, con este tipo de iniciativas es maravilloso. Es una gran apuesta de país.
Y voy a cerrar con esto, y eso también lo amarro a ese objetivo general. La huella individual de carbono. Nosotros siempre pensamos que las emisiones de dióxido de carbono pues son allá las fábricas, o los carros, o es el ganado, o es el cocinar con leña. No, resulta que cada individuo tiene una huella individual de carbono. Cada uno de nosotros diariamente está emitiendo. Y nosotros necesitamos avanzar hacia una cultura social, una cultura colectiva, donde entendamos que desde reciclar, reducir, reutilizar, hacemos la diferencia. Que en la forma en la que utilizamos la iluminación en nuestras casas, podemos hacerlo mejor. Que si podemos caminar a la tienda que nos queda cerca y no tener que sacar el carro. Que si nosotros podemos dejar de ser intensivos en cierto tipo de productos. Todo esto contribuye, y a mí me parece que yendo hacia la gran aspiración, que es cero, que será cada vez más difícil porque es un reto en la existencia humana, porque todas las actividades humanas generan emisiones, o casi todas. Yo creo que el propósito es cómo la tecnología y la innovación se adapta en poder tener todas las causas de mitigación. Y hoy me siento muy complacido de ver a Bavaria, que toma una decisión responsable, consciente, corporativa, pero la toma también gracias a una legislación que está permitiendo dar este salto, que le permite renovar su parque automotor, que le permite ahora mostrar en las carreteras de Colombia, hay un camión de 12 toneladas que están dando totalmente eléctrico, que dura 2 horas cargándose, y que adicionalmente puede llevar a que las mismas empresas tengan sus propias granjas solares para cargar a sus propios camiones, dándole un ejemplo adicional de economía circular al país. Cuando ese efecto espejo lo empieza a ver la gente en las calles y dice, oye, esto sí es posible, sí se puede transportar carga pesada, carga media, inclusive, ya sabemos que la carga liviana existe, pero tener esos 3 elementos en las calles, a mí me parece que nos va a acelerar esa transformación. Y yo no veo descabellado, nos quedan 20 años para cumplir esa meta, yo no creo descabellado que nosotros miremos al 2040 y digamos que es perfectamente posible tener un parque automotor donde el 50% mínimo sean vehículos eléctricos o híbridos, particularmente eléctricos. Yo creo que eso que estamos viendo hoy es el inicio también de una revolución, desde el punto de vista de carga pesada, desde el punto de vista corporativo, y como también se lo decía yo ahora a Marcel, ojalá las empresas también este tipo de medidas las puedan exponer en su branding, las puedan exponer frente a la sociedad, para que la sociedad diga, cuando estoy consumiendo una marca que es ambientalmente responsable, que está haciendo esta diferencia, también de alguna manera estamos contribuyendo a ese gran objetivo social. Muchas gracias, presidente. Son muy claros sus mensajes y creo que vale la pena mantenerlos, tenerlos anotados y seguirlos multiplicando, porque no hay nada más importante que mostrar los resultados con el ejemplo, como están haciendo en este momento Bavaria y Bancolombia. Quiero pasarle la palabra al ministro Correa, teniendo en consideración que tenemos varios ministros acá y el presidente nos va a ayudar a cerrar y tenemos hasta las 10 de la mañana. El ministro... Para Marcel, ¿no? Porque él decía que notamos el acento, pero que lo sentimos muy colombiano. No se nos olvide con quién es el próximo partido de la eliminatoria para que aquí me lo tengan entre ojos, ¿no? Lo estamos preparando, ¿no? Para que no se deprima demasiado. Muy bien. Ministro Correa, justamente hoy que Bavaria presenta su flota de vehículos eléctricos, es necesario preguntarnos cómo motivar a que más empresas y personas asuman las iniciativas de movilidad sostenible, que complementa esta gran apuesta nacional de avanzar hacia la meta ambiciosa del 51% en el 2030 y neutralidad en el 2050. Esta reducción de emisiones de gases con efecto invernadero para mejorar nuestra calidad del aire. ¿Cómo considera usted que se puede avanzar en esa dirección para motivar más empresas, ministro? Bueno, muchas gracias, Manuel, y hablaba precisamente ahora con Marcel, antes de que llegara el señor presidente. El presidente ha hecho un contexto general de todo lo que estamos haciendo y cuál es el mandato que tenemos en todos los ministerios, en todos los sectores, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y con esa meta que tenemos del 51%, nos pone a trabajar de la mano con el sector privado, el sector público, las comunidades, la academia,
Ahí veía en el branding del camión ahora decía menos emisiones, más aire limpio. Y hoy el 80% de las partículas en las ciudades son generadas por el sector transporte. El 12% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo son generadas por el sector transporte. Entonces, hoy esto es un hito, un hecho muy importante, y le decía a Marcel que aquí es clave llevar las buenas prácticas a todo el sector empresarial del país. Contar cómo lo está haciendo, contar qué ha hecho. Hablaba Marcel, agricultura sostenible, acciones de cambio climático, movilidad limpia. Esto tenemos que llevarlo a todos los sectores. Aquí estamos hablando de economía circular, de reducir, de reusar, de reciclar. He visto con Marcel hoy, me ha contado cómo toda la compañía está trabajando en sus temas de sostenibilidad. Entonces, aquí estamos hablando de salud, calidad del aire. Hoy con esta flota de camiones que va a llegar a 200 a final de año, de transporte eléctrico, 0 emisiones, con la flota de transporte de gas también de baja emisiones. Vamos a dar un ejemplo importante de que sí se puede, de que están funcionando las leyes, las reglamentaciones, los beneficios, 0% de arancel en transporte eléctrico, 5% en transporte de gas, y que esto está funcionando, que sí se puede, y hoy Bavaria está dando ejemplo. Entonces, felicitar a Bavaria por esta gran iniciativa, es un compromiso de todos, y nosotros desde el sector ambiente, desde el sector de minas y energía, desde el sector de transporte, estamos trabajando juntos para poder llegar no solamente al sector empresarial, sino a todos los sectores del país por un único propósito: reducir las emisiones al 51%, proteger y conservar nuestros recursos naturales. El presidente lo ha mencionado ahora, tenemos una gran meta que es la siembra de los 180 millones de árboles. Bavaria hoy me ha dicho también, Marcel, que se sigue uniendo a esa meta, ya han sembrado más de 300.000 árboles, y con algo muy importante que es un componente de responsabilidad social empresarial, también trabajando en la gran alianza por la protección de los páramos, que es el agua de nuestro país. Entonces, hoy, Manuel, vemos que esta iniciativa, este hito, es un hecho muy importante para que todo el sector empresarial también siga trabajando en estrategias de economía circular, por supuesto de transporte eléctrico, y un mensaje a los alcaldes también hoy del programa que ha lanzado el presidente de biodiversidades, que ya tenemos 10 biodiversidades con las que estamos trabajando, y el componente de transporte sostenible, de movilidad limpia, es muy importante. Y ahí vamos a estar trabajando, presidente, como ha sido su instrucción, con los alcaldes para que puedan reglamentar. Con la ministra, con el Ministerio de Transporte, estamos trabajando en la etiqueta ambiental vehicular, que va a clasificar también a los vehículos de acuerdo a sus emisiones, y esto va a poder permitir a los entes territoriales o a los alcaldes dar beneficios a las personas que tengan ese tipo de vehículos. Entonces son una gran cantidad de acciones y de iniciativas que estamos trabajando de todos los ministerios, porque la meta del 51% de la reducción de emisiones es una política de gobierno, de Estado, y estamos entre todos trabajando para llegar a esa gran meta. Muchas gracias. Yo quisiera hacer, doctor Olivera, frente a lo que decía Carlos, es esto. El mundo normalmente está produciendo, emitiendo al año 53.000 millones de toneladas de CO2. La pregunta es, ¿qué pasó en el año 2020? Mira, es el año de la pandemia, se reduce el transporte aéreo, dejamos de ser más intensos en nuestra interacción humana. ¿La reducción de cuánto fue? Uno diría, debe haber sido mucho. En realidad fue muy poquito, muy poquito. Es decir, cuando digo muy poquito, no supera el 5%. Y eso nos tiene que llevar a todos a ser muy conscientes como sociedad. Pero ¿qué veo yo importante? En un país como Colombia, que también ha sufrido mucho por la pandemia, en el año 2020, 2 fenómenos ocurren. Uno, Colombia se convierte en el país de América Latina con la flota de transporte público limpia más grande. Y hoy, gracias a decisiones como las que está tomando Bavaria, Colombia puede ser el país de América Latina
con la flota más grande de transporte limpio de carga pesada. Y si a eso le sumamos el liderazgo del país en transición energética, y si a eso le sumamos que el país quiere liderar el tema de sembrar 180 millones de árboles dentro de la iniciativa global del 1 Trillion Trees, yo creo que esas son las cosas que hacen la diferencia. Y yo veo muy posible, si ya ustedes dicen que 40% de la flota de Bavaria entra en este concepto de reposición limpia y sostenible, yo creo que estamos a cuestión de muy pocos años que Bavaria tenga el 100% de su flota totalmente limpia. Eso a mí me parece que es digno de admirar, y cuando usted dice cómo va a generarse el efecto, yo creo que el efecto espejo es muy grande, que es lo mismo que nos ha pasado en las renovables. Le doy un ejemplo. Ecopetrol. Ecopetrol, hace 2 años me senté yo con el presidente Felipe Bayón y le dije que Ecopetrol dé el paso de las energías renovables. Ecopetrol no estaba en renovables. Hoy Ecopetrol, óigame esto que les voy a decir, esta cifra. Colombia tenía 35 megas de capacidad instalada de renovables no convencionales en el año 2018, en agosto del 2018. Este año, solamente Ecopetrol en autogeneración va a tener más de 400 megas de capacidad instalada. Es decir, solamente Ecopetrol va a cerrar este año teniendo 10 veces más de lo que teníamos de capacidad instalada hace tan solo 2 años. Esto es una revolución, y lo que estamos viendo hoy acá es una revolución. Por eso yo insisto, Marcel, que ustedes tienen que comunicar esto también en su branding, y lo que más va a detonar una reacción positiva de las empresas es darse cuenta que este es el camino y que hoy tenemos los incentivos fiscales para que este camino se mantenga, crezca exponencialmente y ya después tenga una vida propia solo. Muy importante el comentario que hizo presidente, sobre todo porque resalta el punto de que la generación de energía mundial es una de las grandes responsables de las emisiones de gases con efecto invernadero, cuando esas energías no son energías limpias. Colombia, que usted está señalando, Ecopetrol principalmente, más lo que hace el Ministerio, impulsa el Ministerio de Minas y Energía, es trascendental para la transformación de esa base energética. Y por eso quiero darle la palabra al ministro Mesa ahora, hablando del sector. Ministro, el papel del sector minero energético es absolutamente crucial en la movilidad, y lo es porque hace parte de toda la cadena. La cadena desde la fabricación de vehículos, que está asociada, por supuesto, a una minería que tiene que ser responsable. De lo contrario, no habría nada de lo que tenemos alrededor si no habría minería. Por supuesto, la infraestructura de carga, pasando por las energías renovables que tienen que dar el soporte finalmente a los vehículos para acelerar esa gran transformación. Pues con los vehículos eléctricos, por ejemplo, se puede lograr un ahorro de hasta $1,5 millones de pesos al año en costos de carga frente a la alternativa de combustibles fósiles, con combustibles fósiles. ¿Cuáles son las acciones que el Ministerio está impulsando en relación con el uso de vehículos eléctricos e híbridos en el país, ministro? Bueno, Manuel, muy buenos días, un saludo especial, presidente, Marcel, ministro, un saludo a todos. Como ustedes saben, como lo decía ahora el presidente Duque, una de las políticas banderas de este sector es la transición energética, y dentro de la transición entra la movilidad sostenible, y ahí yo creo que hay 3 puntos que voy a elaborar cada uno de ellos, en donde el Ministerio viene trabajando para promover una movilidad sostenible que se vaya masificando en el país. Primero, es complementar esos incentivos fiscales que venían de la ley 1964, que aquí hemos hablado, con incentivos que también cobijan por concepto de eficiencia energética. Y ahí hicimos unas modificaciones muy importantes en el Plan Nacional de Desarrollo para mejorar esos incentivos que venían de 2014 en esa ley. Por ejemplo, tenemos la exclusión del IVA, tanto para generación de energías renovables como para eficiencia energética, donde entra la movilidad eléctrica. Tenemos una sobrededucción de 150% contra el impuesto de renta en inversión también en esas 2 actividades, generación de renovables y eficiencia energética. ¿Qué hicimos ahí que fue muy importante? Y es lo que ha ayudado a ese despliegue masivo de renovables. Antes la sobrededucción era por un periodo de 5 años.
en 5 años, sobre todo para nuevas empresas o proyectos nuevos, no se alcanzaba a tener una renta líquida agravable y se perdía el beneficio. Lo extendimos a 15 años y eso ha demostrado ser una decisión muy acertada. Y hemos hecho también un esfuerzo muy grande para que el acceso a esos beneficios sea mucho más ágil. En julio del año pasado declaramos vía decreto que era la unidad de planeación minero-energética la única entidad que iba a expedir esos certificados de eficiencia energética. Antes tenía que ir a la ANLA, trabajamos con el Ministerio de Ambiente y lo dejamos en una sola entidad. Y posteriormente, en septiembre, le dimos instrucciones a la UPME para que ese proceso fuera 100% digital. Y desde septiembre del año pasado es 100% digital. Segundo punto que es muy importante, que es competencia del sector de minas y energía, promover la ampliación de las estaciones y la infraestructura de carga eléctrica. Y ahí también hemos venido trabajando con resultados concretos. En diciembre del año pasado sacamos la resolución para autorizar a las estaciones de servicio a que también ofrecieran la recarga eléctrica en sus operaciones. Ya vimos como, por ejemplo, Terpel ha sido uno de los pioneros, tiene sistemas de carga en la ruta Medellín-Bogotá. Y segundo, y aquí aprovecho y hago el anuncio, en un mes exactamente, en la semana del 22 de marzo, vamos a estar dejando en firme la resolución que estandariza los conectores y el mercado de carga para vehículos eléctricos, tanto público como privado. Entonces ahí también hay un trabajo muy importante, vemos ya, como lo decía ahora el presidente, con el crecimiento de la flota de transporte público, cómo se ha incrementado. Bogotá va a cerrar con cerca de 1.500 buses eléctricos este año, Medellín tiene 64, Cali tiene 26 y eso hace que tengamos electroterminales en todas estas ciudades y que ya las estemos reglamentando y promoviendo que haya un mayor uso de carga eléctrica en estaciones de servicio y en estaciones privadas. Y el tercer punto fundamental que lo mencionó usted y también el presidente ya hizo referencia, pues energía limpia para poder abastecer estos vehículos, porque nada haríamos teniendo vehículos eléctricos si no vienen con energía limpia, energía renovable y renovable no convencional. Y ahí creo que las cifras hablan por sí solas, el presidente lo mencionó ahora, esto es una revolución que está en marcha y no va a parar. El año pasado, en 2020, multiplicamos por 7 veces lo que habíamos encontrado de capacidad instalada de energía renovable no convencional en 2018. Este año tenemos más de 37 proyectos para triplicar lo que cerramos el año pasado. Entonces hemos venido con un ritmo que se va a seguir acelerando de manera significativa. Y para cerrar, la movilidad sostenible, que lo veíamos ahora con Marcel, no es solamente vehículos eléctricos, hay otros energéticos de serie bajas emisiones, que también ya eso lo reglamentamos en julio del año pasado, fue la primera resolución que firmé como ministro, y vemos también que hay un incremento en ese tipo de vehículos. ¿Qué se ha hecho? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de vehículos de serie bajas emisiones, ya reglamentamos 0 emisiones, vehículos eléctricos y además hidrógeno, que es algo en lo que estamos trabajando de manera decidida y estamos construyendo la hoja de ruta. Y vamos a ver los primeros pilotos. El presidente ahora mencionaba Ecopetrol. Ecopetrol ya está liderando un piloto, están adquiriendo el primer electrolizador para producir hidrógeno verde con energía renovable no convencional en Colombia. Y ahí hay una gran oportunidad para el transporte, con combustibles sintéticos, que lo hemos hablado también con nuestros colegas en Chile, donde mezclando el hidrógeno verde con captura de CO2 se crea un combustible sintético que lo que emite cuando se hace el proceso de combustión es equivalente a lo que se capturó, por lo tanto es emisiones neutras y allá es hacia donde nos queremos mover. También hemos reglamentado el uso del gas licuado de petróleo, que es otro energético de bajas emisiones, AutoGLP. Ya está reglamentado y en junio de este año vamos a estar inaugurando la primera estación de AutoGLP que se va a utilizar no solamente para transporte terrestre, sino para transporte fluvial. Y tenemos también el tema de los biocombustibles. Reglamentamos también el año pasado el uso de biocombustibles en una escala mayor a lo que está reglamentado, que es 10% en el caso de etanol, 10% en el caso de biodiesel, y ya tenemos una flota de más de 700 vehículos utilizando biodiesel del 20%.
Entonces esto todo es una estrategia integral de movilidad sostenible que además está enmarcada dentro de la eficiencia energética y vamos a continuar dando grandes pasos y liderando no solamente a nivel regional, sino ya a nivel mundial, como nos acaba de reconocer la ONU como uno de los Global Champions en transición energética en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas de este año. Fantásticas noticias. Muchas gracias, ministro. El tema de movilidad eléctrica, por supuesto, pasa por una cartera muy especial, que es la cartera de la ministra Orozco, a quien quiero darle la palabra ahora haciéndole una pregunta. Porque, ministra, teniendo en cuenta las políticas e iniciativas que está impulsando el gobierno del presidente Duque y su relación con el potencial de crecimiento de la movilidad eléctrica, ¿qué se ha evidenciado en los últimos años que sea realmente significativo en el sector de transporte? Y por favor cuéntenos al respecto cómo son los avances que ha tenido el sector después del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica hace un año largo. Gracias, Mauricio, presidente, colegas, a todos los presentes. Pues desde el Gobierno Nacional empezamos, inclusive antes de la promulgación de la Ley de Movilidad Eléctrica, con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, donde nos pusimos como meta no solamente llegar a 600.000 vehículos eléctricos en el RUNT al 2030, sino llegar a 6.600 vehículos en diciembre del 2022, y para eso trabajamos en dos estrategias claras. Por un lado, en fortalecer y apoyar a todos los sistemas de transporte público de las ciudades para poder cofinanciar no solo la infraestructura, sino el material rodante, en la medida en que fueran cero y bajas emisiones. Eso fue una estrategia que ha tenido un impacto significativo, ya que, como lo mencionó el presidente, Colombia ya hoy cuenta con una flota de transporte público eléctrica de 1.151 buses, que de alguna manera lo hace el primer país en América Latina, obviamente muy jalonado por Bogotá, pero también tenemos casos muy interesantes en Medellín, en Cali, y también vehículos a gas. Tenemos más de 1.300 vehículos de transporte público a gas en Cartagena, por ejemplo, y también en Medellín e inclusive en Bogotá. Somos el primer país. Cuando uno mira, el siguiente país es Chile con 776 buses, el siguiente país es Brasil con 369 y México con 349. Pues luego en eso, todo lo que hicimos, no solo en los incentivos que aquí se han mencionado, sino en la posibilidad de cofinanciar el material rodante en la parte que cofinancia la nación, ha sido un incentivo fundamental para que la flota de transporte público haga esa transición energética. Y no solamente obviamente es movilidad eléctrica, sino movilidad sostenible, pero en términos eléctricos ha sido muy importante. Si uno mira, cuando llegamos encontramos más o menos 2.200 vehículos inscritos en el RUNT eléctricos. Hoy, a pesar de la pandemia, como mencionó el presidente, hemos más que duplicado. Estamos hablando de 4.308 vehículos en el RUNT a diciembre del año 2020, aún en el momento de la pandemia. Luego la meta la vamos a cumplir con creces y la vamos además a, de alguna manera, exceder. También en el Plan Nacional de Desarrollo adoptamos el programa de modernización del parque automotor de carga, obviamente para el pequeño transportador. Bavaria no cabe ahí, pero obviamente el 83% de la flota de carga en Colombia es de personas que tienen de 1 a 2 vehículos. Es el pequeño transportador que además es contratado por las grandes empresas. Por eso ese fondo de modernización del parque automotor de carga, claro, programa y tiene unos incentivos que van desde un 70% si se compra vehículos cero o bajas emisiones del total del incentivo, pero además tiene acceso a la exención de IVA con derecho de devolución. Si uno suma el incentivo económico más el no pago de IVA Credit, estamos hablando de que alrededor del 35% del valor del vehículo para el pequeño transportador se da en incentivo. Eso inclusive lo hace atractivo ya para un leasing o para un renting, porque cuando llega al concesionario ya tiene el 35% del valor del vehículo en su mano, derivado de incentivos del gobierno. Hay que reconocer, obviamente, que el ritmo durante la pandemia fue complejo, porque adicionalmente hubo una parálisis de muchos temas, pero tenemos un plan de descongestión para acelerar ese programa que realmente se relanzó cuando en febrero del 2020 sacamos el decreto de IVA Credit en virtud de la Ley de Crecimiento Económico que lo contempla. Entonces, esos son incentivos no solo para el transporte público, sino para el parque automotor de carga, que es muy importante. Y si miramos la Ley de Movilidad Eléctrica ya promulgada, con la que
de alguna manera lanzamos la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, no solamente ya está reglamentado el que el impuesto vehicular no puede ser más del 1% del valor comercial del vehículo si es eléctrico, un descuento del 10% en el SUAT, sino que hoy, al finalizar este evento, estaremos firmando el decreto que establece la identificación de los parqueaderos y de preferencia eléctricos en todos los establecimientos de parqueaderos en las ciudades de más de 50.000 habitantes. La señalización obviamente es un logotipo de un fondo verde con la P de parqueadero y con un cable blanco que de alguna manera va a identificar que el 2% de los parqueaderos en todos los establecimientos que ofrezcan parqueo en las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que ser de preferencia para los vehículos eléctricos y estar señalados. Creo que todos esos elementos son elementos que demuestran que la transición energética en materia de movilidad va mucho más acelerada y que Colombia ha adoptado un liderazgo, porque no solamente, como digo, tiene el transporte público, tiene la flota más grande de vehículos eléctricos en América Latina, sino que también tiene un programa de reposición del parque automotor de carga que es líder y es ejemplo en América Latina y no hay otro equivalente que se encuentre. Creo que esos dos son elementos claves y se acompañan de otros esquemas, porque no solo se trata de tener una movilidad sostenible, se trata también de acciones de cambio climático, como mencionaron, y hoy estamos lanzando también los lineamientos de infraestructura vial sostenible. Esos lineamientos los construimos obviamente de la mano del Ministerio de Ambiente y también con el apoyo del World Wildlife Fund y con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Y son principios orientadores para la construcción de infraestructura de transporte, son principios orientadores que tienen que tenerse en cuenta en todas las etapas, desde la prefactibilidad, factibilidad, los diseños de detalle, la construcción, la operación y cualquier intervención en proyectos de infraestructura de transporte, de manera que se puedan mitigar, evitar o corregir cualquier impacto que tenga en materia de medio ambiente. Y todo ese complejo es la mezcla de actividades y proyectos que permiten que este gobierno, como dicen, fue reconocido como líder en la transición energética, pero sobre todo como líder en la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial y así también en ajustar todas sus medidas a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ministra, muchas gracias. Y lo hace sentir a uno muy orgulloso esa cantidad de buenas noticias que están surgiendo por un esfuerzo imparable de un gobierno, de una sociedad y de un sector privado que toma liderazgo en esa materia. Yo quisiera pedirles a los colegas poner la mesa para la firma del decreto, mientras luego le hago una última pregunta al presidente ya para el cierre. Creo que podríamos pasar a la firma del decreto que mencionó la ministra y nos volvemos a sentar unos poquitos minutos, si son tan amables. Muchas gracias, presidente y ministra, por este nuevo acto administrativo que es muy importante para el país. Presidente, ya acercándonos al cierre, que usted tiene una agenda compleja como siempre, usted sabe, la movilidad eléctrica y sus avances van bastante bien. También existen algunos segmentos en el transporte donde todavía los vehículos eléctricos no alcanzan a ser la solución inmediata por diferentes razones de logística, de capacidad, etcétera, aunque aquí se está demostrando en parte lo contrario. ¿Cuál cree usted que es el siguiente paso para lograr una movilidad completamente sostenible en este país que incluya tecnologías de cero emisiones y bajas emisiones? Antes de eso, déjeme, yo hago una reflexión de lo que está pasando en la historia. El segundo hombre más rico del mundo hoy es Elon Musk, fundador de Tesla, una compañía especializada en movilidad eléctrica. Tesla es una compañía que es relativamente joven y es una compañía que empezó fabricando carros eléctricos de lujo, es decir, carros
que en el mercado de los Estados Unidos estaban por encima de los $40,000, $50,000, $60,000. Hoy en día, Tesla es una compañía que está masificando sus vehículos. Y la forma en la que ha ido construyendo valor, pues es realmente exponencial, es casi que también una revolución. Y entonces uno se pregunta, bueno, si esto está pasando en los grandes mercados internacionales, es porque ya hay una conciencia colectiva. Entonces lo primero que hay que reconocer es el mundo ya se ha hecho cada vez más consciente que la movilidad limpia es una contribución individual a mitigar los efectos del cambio climático. En Colombia sigue siendo vehículos que están por encima del precio medio de un vehículo, pero el costo de los carros eléctricos está teniendo una reducción acelerada año tras año. Yo me atrevo a decir que antes de 4 años nosotros vamos a estar viendo en el mundo vehículos eléctricos que van a costar menos del costo promedio de los vehículos. ¿Y eso a qué se debe? A que en la medida que se va masificando la tecnología, también se va abaratando la tecnología. Lo mismo que nos pasó con los paneles solares, o lo mismo que nos pasó con las granjas eólicas una década atrás. Si uno no incentiva la tecnología para empezar a hacer ese cambio, no se produce esa inercia. Entonces, yo creo que hoy estamos ante una sociedad que está migrando rápidamente hacia esa movilidad limpia, y yo lo veo en el caso colombiano, no solamente con vehículos, con automotores, vehículos de carga pesada o con vehículos de uso particular, también lo estoy viendo con las motocicletas. La importación de motos eléctricas, el cambio hacia la movilidad eléctrica es muy diciente. Doy ejemplos. Compañías que siempre han sido muy tradicionales en utilizar vehículos de combustión. Por ejemplo, en el caso de las motos, Harley Davidson. Era impensable una década atrás que Harley Davidson fuera a entrar en el mercado de las motos eléctricas. Lanzaron su modelo LiveWire y hoy está siendo uno de los modelos más demandados. Lo vemos en el caso de Yamaha, lo vemos en el caso también de las motocicletas urbanas chinas. Las ventas están creciendo a unas velocidades tremendas. Mi caso particular, yo he estado tratando de conocer mucho más esos vehículos, y hoy que he tenido la posibilidad de usar en algunas ocasiones motos eléctricas, me doy cuenta lo seguras que son, lo baratas que son y lo sostenibles que son. Yo veo hoy compañías en Colombia que están vendiendo con financiación de cuotas de 25,000, 30,000 pesos motos eléctricas. Si eso está pasando, es porque algo se está haciendo bien en la conciencia colectiva del uso de estos vehículos. Y la otra, el transporte público. Cuando el transporte público también empieza a hacer esta transformación, pues eso va a llevar a que las emisiones en las ciudades empiecen a caer. Lo de Bogotá es ejemplo. Bogotá hoy es líder en transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros con tecnologías limpias. Pero Medellín no se queda atrás. Medellín viene empujando. Cali viene empujando. Ya inclusive para proyectos que estamos trabajando con la ministra, que es el sistema de transporte masivo de la ciudad de Ibagué, ya nos están diciendo, yo quiero de una vez concebirlo con movilidad limpia. Yo creo que Colombia hoy es líder y va a seguir siendo líder en esto en los próximos años. Pero yo tengo que hacer también otro comentario. Y el comentario es, ¿cuál es el mega objetivo de Colombia en estas materias? Yo diría, hay dos. Uno, llegar al año 2050 y ser un país carbono neutral. 2050 nos pusimos esa meta. Y que nosotros lleguemos al 2030, es decir, en una década, a tener una reducción de nuestras emisiones del 51%. Sin lugar a dudas, el transporte limpio va a estar en el top 3 de las medidas que nos van a acercar a esas dos acciones. Hoy el incentivo fiscal está,
el incentivo de impuesto de rodamiento está, el incentivo en el SOAT está, y creo que el próximo paso es que el ciudadano, consciente de su huella individual de carbono, siga optando por estas soluciones, con una sincronización con lo que está pasando en el mundo, y es la reducción de los precios. Pero mi mensaje también para todo un país: Colombia es un país sostenible. ¿Por qué lo digo? Colombia tiene el 6% de la Amazonía, pero ese 6% es el 35% de nuestro territorio. El 50% de nuestro territorio es selva tropical húmeda o bosque tropical húmedo. Colombia tiene el 52% de los páramos del mundo. Son ecosistemas exclusivos, con especies endémicas, y el comportamiento nuestro como sociedad tiene una conexión entre los ciclos de agua de los ecosistemas de alta montaña y también con nuestro trapecio amazónico, y también la regulación del sistema hídrico natural que nosotros tenemos con la cantidad de ríos que tiene Colombia. Y fuera de eso tenemos costas en los dos océanos, y fuera de eso somos un país que es número 1 en especies de aves, número 2 en el mundo en reptiles, y tenemos la segunda mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. Es decir, si nosotros no entendemos que esa es nuestra riqueza y que proteger esa biodiversidad no es un costo, sino todo lo contrario, es un beneficio permanente y regular, el sector privado, los ciudadanos, la sociedad civil, todos tenemos que asumir que nuestras ciudades deben ser biodiversidades, y que los ciudadanos de un país como Colombia deben tener esa conciencia de cómo diariamente mitigan esos efectos del cambio climático. Con ese espíritu es con el que vamos a llegar nosotros a Glasgow. Nosotros no vamos a llegar como un país sin posición, o un país que viene simplemente a estar en el redil. No, nosotros tenemos esa legitimidad para decirle al mundo que, sin ser un país rico, nosotros vamos por una reducción del 51%, la meta más ambiciosa de un país latinoamericano al 2030, y vamos, como le dijimos el año pasado en Naciones Unidas, hacia la carbono neutralidad en el 2050, pero ya con hechos claros. Hoy somos líderes de la transición energética regional, hoy somos líderes en movilidad limpia, hoy estamos liderando la campaña de siembra de árboles en América Latina, y algo que yo no puedo dejar de mencionar: hoy Colombia tiene la primera política pública de economía circular en América Latina y el Caribe. La primera. Y eso implica que las empresas están suscribiendo acuerdos de cero deforestación, de manejo del agua, de protección de los ecosistemas. Yo creo que ese es el sello más importante que nosotros podemos tener. Y doctor Olivera, el otro día me hablaba con un transportador y me decía: mire, yo opté por tener mi taxi eléctrico. Y le dije: bueno, y cuénteme, hagamos el cuadro de costos. Y el señor en su cuaderno, él mismo los iba haciendo, y me mostraba que hay un beneficio que él tiene hoy por optar por la movilidad eléctrica. Yo creo que cuando usted le pregunta a alguno de los transportadores, hoy aquí en Bavaria, que le decía a Marcel, ¿cuánto les costaba a cada uno tanquear un vehículo de estos? Y me dice que cada tanquear era $1.000.000. $1.000.000. Hoy en día, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes cargar el vehículo? 2 horas. Y tiene una autonomía de 180 kilómetros, con carga pesada. Usted empieza a hacer todos los descuentos de costos y se va a dar cuenta que es una gran inversión. Y lo que hace esa gran inversión son las medidas que se han adoptado también desde el gobierno nacional para facilitar este proceso. Yo por eso quiero dejar el mensaje. Muchas veces el rol de un gobierno no es hacerlo todo. Muchas veces el rol de un gobierno no es tener todas las soluciones, pero es sencillamente levantar los obstáculos y darle las herramientas al que lo quiere hacer para que lo haga bien. 200 camiones de Bavaria circulando por el país con movilidad 100% eléctrica. ¿Eso qué representa? Representa que el ciudadano que está viendo el camión dice: esto fue posible, esto está ocurriendo. Y yo estoy seguro que vendrán más fábricas y vendrán más empresas en carga mediana, en carga liviana, en carga pesada,
tomando esta decisión, y casi que me atrevo a decirlo, estoy absolutamente seguro que de cara al año 2022 habremos duplicado ese parque que tenemos en el sector empresarial en carga pesada. ¿Eso es motivo de alegría? Sí. ¿Eso es motivo de triunfalismo? No, porque apenas estamos empezando el proceso, pero estamos empezando con el pie derecho, pensando en grande, y ya, con lo que hemos hecho, que sigue siendo poco frente a lo que tenemos que alcanzar en la próxima década, ya hoy Colombia es el líder en la transición a movilidad limpia en materia de carga pesada. Y eso se debe a empresas que, más allá de las cuentas que hagan fiscalmente, tienen claro que en el mundo de hoy hay que hacer las cosas bien para que les vaya mejor. Muchísimas gracias. Es que todos remando en la misma dirección, presidente, llegaremos muy lejos. Con su venia, el ministro de Minas y Energía me pidió un segundito de comentario para completarlo, y quiero decirle a la ministra, esto es suyo, si quiere mostrarlo al público. Trabajo con WWF y otros grupos, Jimena Barrera está por ahí también. Pero, qué pena romper el protocolo rápidamente, presidente, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad. Me acaba de escribir el equipo. El Fraser Institute publica anualmente el índice de atracción de inversión de los países mineros en todo el mundo. Usted arrancó hablando de la minería que hace posible esto. Colombia está haciendo un esfuerzo grande de diversificación de la matriz minera hacia minerales metálicos, que son los que se necesitan justamente para la transición. Pues hoy Colombia, por primera vez, presidente, lidera en Latinoamérica el ranking de atracción en inversión en minería, por encima de Chile, de Perú, de Brasil. Subimos 28 posiciones, acaban de publicar el ranking hace media hora. Quería aprovechar la oportunidad porque usted lo mencionó, Manuel. Fíjese lo que dice el ministro, doctor Olivera, y ese es un mensaje también para todos. Es necesario también que, de cara a tener una conciencia de sostenibilidad, también nos dejemos de hipocresías muchas veces en la estigmatización de sectores. Porque la movilidad limpia no sería posible si no tuviéramos minería. La construcción sostenible no sería posible si no tuviéramos minería. El desarrollo de infraestructura crítica no sería posible sin minería. Pero lo que dice el ministro, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el equilibrio? Y yo creo que hoy Colombia le está demostrando al mundo que, sin estigmatizar, puede seguir la línea de los países que mejor lo están haciendo en el mundo. Canadá es un país que tiene industria de combustibles fósiles grande, pero es líder también en energías renovables no convencionales. Es un país que le apuesta a la movilidad limpia y que le apuesta a la minería sostenible y que tiene además herramientas de mitigación. Eso que está diciendo el ministro, que el del Fraser Institute hoy, es de las mejores noticias, porque muestra que si nosotros hoy estamos por encima en ser atractivos para la inversión, por encima de países que han sido tradicionalmente los líderes de la minería en América Latina, es porque se han dado cuenta que la regulación y el balance y el equilibrio con lo ambiental está cobrando fuerza. Ahí es donde nosotros también tenemos que estar. Así que, Marcel, mi mensaje para ti, pero para todo el equipo de Bavaria, por favor, esto tienen que estarlo comunicando permanentemente. Que esta transformación del parque automotor también se convierta en un elemento de su branding, porque yo creo que la sociedad debe reconocer esto. Y sobre todo, a nosotros como país lo que nos interesa es que esto genere el efecto multiplicador y el efecto espejo. Felicitaciones. Gracias. De esta manera damos por concluido este evento. Agradecemos su asistencia. Mientras el señor presidente y su comitiva salen de este espacio, vamos a ver un video sobre el nuevo parque automotor. En Bavaria, estamos comprometidos con la agenda de sostenibilidad que Colombia necesita. Por eso, estamos orgullosos de este gran proyecto de movilidad sostenible que hace parte de nuestras iniciativas ambientales y sociales. Con la llegada de los camiones eléctricos con mayor capacidad de carga del país, estamos marcando un hito.
un paso histórico en nuestro camino para llegar a ser la empresa con la flota eléctrica más grande de Colombia. Además de los camiones, contaremos con montacargas moviéndose en las cervecerías y carros y camionetas llegando a nuestros clientes mientras cuidan la calidad del aire y el ambiente. Esta flota eléctrica nos acerca a cumplir la meta de reducir el 25% de emisiones de carbono a lo largo de nuestra cadena de valor a 2025. Pero nuestro camino no finaliza acá. También estamos mejorando la tecnología de toda nuestra flota e incorporando camiones a gas a nuestra cadena de valor. En Bavaria, la sostenibilidad es nuestro negocio y no pararemos de trabajar para seguir contribuyendo a la transformación de Colombia.